Rafael Somoza estaba sentado en la diminuta oficina de una empresa de microcréditos, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. 44 años, gerente de nivel medio en una empresa comercial que vendía productos sanitarios al por mayor, no era precisamente la carrera más brillante para alguien que siempre había soñado con una vida lujosa. Los últimos 3 años después del divorcio se habían convertido en una carrera interminable: pagar el alquiler de su apartamento de una habitación, saldar los créditos que había acumulado durante el matrimonio para el coche y los teléfonos, esquivar a los cobradores. Por las noches, después del trabajo, Rafael trabajaba como taxista en su sedán destartalado para intentar llegar a fin de mes. Pero hoy necesitaba dinero. Mucho dinero. No para pagar deudas, sino para causar impresión. Entonces, 120,000 a 3 meses con un 40% anual, pronunció monótonamente la gestora sin apartar los ojos del monitor. Por mora, 2% diario de penalización. Pasaporte, certificado de trabajo, y firma el contrato. Rafael asintió, aunque por dentro todo se encogió. 40% era un robo, pero el banco ya le había rechazado. Su historial crediticio estaba tan dañado que ni siquiera podía conseguir un pequeño préstamo. ¿Y Adriana? Adriana Cifuentes, 29 años, largo cabello castaño, figura de modelo y una mirada que prometía placer celestial a quien pudiera mantenerla. Se habían conocido hacía 2 meses en un bar, donde Rafael se hacía pasar por un empresario exitoso. Adriana había mordido el anzuelo de sus historias sobre grandes negocios y proyectos prometedores. Ahora había que respaldar las palabras con hechos. 1 hora después, Rafael salió de la oficina con el dinero en su tarjeta y una pesada carga en el alma. Sin embargo, la carga se evaporó rápidamente cuando imaginó cómo lo miraría Adriana esa noche, y cómo después de la cena sería una tigresa ardiente en la cama. Ya había reservado mesa en el Aristócrata, el restaurante más caro de la ciudad, donde la cuenta media empezaba en 15,000 por persona. Ayer había ido a un marketplace y había recogido un reloj falso que parecía un Rolex auténtico y gemelos chapados en oro. Había alquilado un coche, un sedán negro de clase ejecutiva premium que costaba 3,000 por la noche. Todo se compensará, se convencía Rafael, mirando su reflejo en el escaparate de una tienda. Adriana viene de una familia rica. Si juego bien mis cartas, me presentará a sus padres y todo irá bien. Su padre es dueño de una cadena de concesionarios de coches. Podré agarrarme, conseguir un puesto, salir de esta mierda. Por la noche, Rafael llegó al edificio de Adriana en el coche alquilado. La chica salió con un vestido beige ajustado con pedrería, zapatos de tacón alto y un bolso que costaba más que su salario mensual. Adriana deslizó la mirada por el interior del automóvil, por su traje, por el reloj, y sonrió. «Hoy te has arreglado especialmente», dijo arrastrando las palabras mientras se acomodaba en el asiento. Rafael sonrió despreocupadamente en respuesta, aunque su corazón latía con fuerza por la emoción. Puso música y se dirigieron al centro de la ciudad. El Aristócrata estaba ubicado en un edificio histórico con columnas y ventanas emplomadas. Rafael aparcó justo en la entrada, entregó las llaves al aparcacoches y galantemente ofreció su mano a Adriana. Dentro les recibió el maitre con traje negro. «¿Señor Somoza?», preguntó consultando su tablet. «Su mesa está lista. Síganme, por favor». El salón del restaurante impresionaba por su lujo: lámparas de cristal, manteles blancos como la nieve, iluminación suave, música en vivo. En las mesas se sentaban personas que irradiaban dinero y confianza. Rafael sintió un ligero mareo, nunca había estado en lugares así. Incluso en su matrimonio con Carmen, como mucho iban a cafeterías de clase media. Lo sentaron junto a una ventana con vistas a la ciudad nocturna. Rafael se acomodó en su silla, mirando alrededor, y pronunció en voz alta: «Adriana, cariño, pide lo que quieras. Esta noche es especial». Ella sonrió coquetamente y tomó el menú. Rafael también abrió la carpeta con los platos y casi se atragantó al ver los precios. Ostras, 8,000 la docena. Filete de ternera marmoleada, 12,000.
Botella de vino, desde 15.000. Tragó saliva, pero no lo demostró. ¿Pedimos champán?, propuso, fingiendo que las cifras no le perturbaban. Por supuesto, Adriana le guiñó un ojo coquetamente. Cuando se acercó el camarero, Rafael pidió una botella de champán por 18.000, ostras, filetes, ensaladas. Adriana añadió postre y un cóctel. El camarero anotó todo con rostro impasible y se retiró. Rafael sonrió, intentando parecer relajado. Adriana contaba algo sobre una amiga que se había casado recientemente con un empresario, pero Rafael escuchaba a medias. Su atención la atrajo un movimiento en la mesa vecina. Una camarera con uniforme negro se acercó a unos clientes para tomar el pedido. Se inclinó, escribiendo algo en un bloc, y Rafael de repente se quedó petrificado. Cabello rubio recogido en una cola. Perfil familiar. Movimientos que había visto 1000 veces durante 15 años de matrimonio. Carmen, su exmujer, trabajaba allí como camarera. Rafael sintió como algo dentro de él hacía clic. Carmen Valverde, 41 años, la mujer que había dejado hace 3 años por otra belleza, por la libertad y nuevas oportunidades. La mujer que, según sus palabras, lo arrastraba al fondo con su mediocridad y falta de ambiciones. La mujer que después del divorcio se había quedado con su hija y sin muchos medios de subsistencia. Y aquí estaba ella. Atendiendo mesas. Sirviendo a gente rica. Rafael sintió una oleada de regodeo. Siempre le había dicho que no era capaz de nada, que sin él estaría perdida. Y aquí estaba la prueba, trabajaba de camarera, mientras él estaba sentado en el restaurante más caro de la ciudad con una amante preciosa. Adriana decía algo, pero Rafael ya no la escuchaba. Dentro de él ardía el deseo de reafirmarse, de demostrarle a Carmen que él tenía razón. Que él había subido, y ella se había quedado abajo. Se levantó de la mesa, atrayendo la atención de los presentes, y gritó fuerte, para que todo el salón lo oyera. Pobretona. Ya te dije que no eras capaz de más. Las conversaciones en el salón se apagaron. La gente se volvió. Adriana abrió los ojos desmesuradamente. Carmen lentamente se enderezó y se giró hacia él. En su rostro no había ni vergüenza ni ira. Solo una sonrisa tranquila y ligera. Me alegra verte en mi restaurante, Rafael, pronunció con voz firme que resonó por el salón silencioso. Rafael se quedó helado. Su mandíbula cayó. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de oír. ¿Su restaurante? Se acercó a Carmen una mujer de unos 35 años con un traje de negocios estricto. Se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: Señora Valverde, si quiere, puedo pedirle a este hombre que abandone el establecimiento. Carmen negó con la cabeza. No es necesario, Beatriz. ¿Qué cene? Creo que aún tendremos una conversación. Beatriz asintió y lanzó a Rafael una mirada fría. Rafael se dejó caer de nuevo en su silla, sintiendo como la tierra se hundía bajo sus pies. Adriana lo miraba con perplejidad. Rafael, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? No pudo responder. En su cabeza palpitaba un solo pensamiento: Carmen es dueña de este restaurante. No es una camarera pobre. Es la propietaria. ¿Y él? Él acababa de pedir un crédito a un interés abusivo para impresionar a su amante en el establecimiento de su exmujer. Carmen volvió a su mesa, donde estaban sentados 2 hombres con traje. Rafael. Adriana elevó la voz. Te estoy preguntando, ¿quién es? Mi exmujer, logró decir él. ¿Y qué significa su restaurante? No lo sé, continuó él. No tengo ni idea. Nos divorciamos hace 3 años. Entonces ella no tenía nada. Adriana frunció el ceño, pero no dijo nada. El camarero trajo el champán y Rafael vació la copa de un trago, esperando que el alcohol embotara la sensación de humillación. No sirvió de nada. Sentía sobre sí las miradas de los demás comensales. Alguien cuchicheaba en la mesa vecina. Una señora mayor con perlas negó con la cabeza con desaprobación. Trajeron las ostras. Adriana hurgaba en ellas con el tenedor, habiendo perdido claramente el apetito.
Rafael intentaba bromear, contar chistes, pero su voz sonaba falsa incluso para él mismo. Los filetes se enfriaron sin ser tocados. Adriana bebió un sorbo de champán y dejó la copa. Escucha, quizás es mejor que nos vayamos, propuso ella. ¿Qué? No. Rafael le agarró la mano. Acabamos de empezar. He pedido lo mejor para ti. Me siento incómoda. Adriana liberó su mano. Esta situación es extraña. Olvídate de ella. Rafael intentó sonreír. Es solo una coincidencia. Disfrutemos de la noche. Pero la velada estaba irremediablemente arruinada. Rafael veía cómo Adriana lanzaba miradas una y otra vez hacia Carmen. Veía cómo miraba con ojos críticos su traje, el reloj, cómo se ponía nervioso. Cuando el camarero trajo el postre, el teléfono de Rafael vibró. SMS de un número desconocido. Estimado cliente, le recordamos la necesidad de realizar el pago del crédito antes del día 25. Suma adeudada, 47.890 euros. En caso de mora se aplicarán sanciones. Rafael guardó rápidamente el teléfono, pero Adriana alcanzó a notar su rostro pálido. ¿Ha pasado algo?, preguntó ella. No, todo está bien. Un asunto de trabajo. Cuando trajeron la cuenta, Rafael vio la cifra -38.000 euros y sintió como su estómago se contraía. Un tercio del dinero prestado en una sola noche. Sacó la tarjeta, pagó, dejó 2.000 de propina, intentando no mostrar lo difícil que le resultaba. Al salir volvieron a encontrarse con Carmen. Estaba de pie junto al mostrador de administración, hablando con Beatriz y otro hombre con gafas que, a juzgar por la carpeta con documentos, era el contable. Rafael intentó pasar desapercibido, pero Carmen lo llamó. Rafael, que tengas una buena velada. Espero que a ti y a tu acompañante les haya gustado todo. Su voz sonaba tranquila, sin burla, pero Rafael oyó en ella algo diferente. Fuerza. Confianza. Algo que nunca había notado en ella antes. Asintió, incapaz de pronunciar palabra, y prácticamente empujó a Adriana hacia la calle. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no trajo alivio. Rafael sentía cómo le temblaban las manos cuando abría la puerta del coche. De camino guardaron silencio. Adriana miraba por la ventana y Rafael apretaba el volante, intentando recomponerse. Cuando la dejó en su edificio, ella no lo invitó a subir. Gracias por la cena, dijo secamente. Buenas noches. Adriana, espera. Rafael saltó del coche. ¿Quizás tomamos un café en tu casa? ¿O damos otro paseo? Estoy cansada. Otro día. Desapareció en el portal sin siquiera volverse. Rafael se quedó de pie en la acera, mirando la puerta cerrada. Luego lentamente volvió al coche y se dirigió a devolverlo al alquiler. En casa, en su estrecho apartamento de una habitación con papel pintado desconchado, Rafael se desplomó en el sofá y se quedó mirando el techo. En su cabeza giraba un pensamiento: Carmen es dueña de un restaurante. Del restaurante más caro de la ciudad. ¿Cómo? ¿De dónde sacó el dinero? Hace 3 años trabajaba como recepcionista en una clínica dental por una miseria. Recordó su rostro esta noche. Tranquilo, seguro. No se había enfadado por su grito. No había bajado la mirada. Simplemente sonrió y lo puso en su lugar con una frase. Rafael tomó el teléfono y buscó información en internet sobre el restaurante El Aristócrata. Página web oficial, página en redes sociales con miles de seguidores, reseñas entusiastas. En la sección sobre nosotros constaba: el restaurante fue inaugurado hace un año por la empresaria Carmen Valverde. Hace un año. Es decir, 2 años después del divorcio. Rafael arrojó el teléfono al sofá. La rabia se mezclaba con el desconcierto y con un sentimiento extraño que no podía definir. ¿Ofensa? ¿Envidia? ¿O simplemente el shock de que la mujer a quien consideraba una fracasada resultara ser más exitosa que él en todos los sentidos? El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Adriana: necesitamos hablar. Mañana al mediodía.
Rafael cerró los ojos. Comprendió que la velada de hoy había sido el principio del fin. El fin de las ilusiones, el fin de la vida aparente, el fin de todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos 2 meses. Y por delante se vislumbraban las deudas que había que devolver, y una exmujer que por alguna razón había resultado estar en la cima mientras él chapoteaba en el fondo. Al día siguiente Rafael se despertó con la cabeza pesada y la turbia sensación de una catástrofe inminente. Estuvo toda la noche dando vueltas, intentando inventar una explicación para Adriana, pero nada convincente le venía a la cabeza. Los hechos estaban en su contra, le había gritado a su exmujer, llamándola pobretona, y ella resultó ser la dueña del restaurante más caro de la ciudad. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo salvar la cara? A las 10 de la mañana Adriana llamó ella misma. Nos vemos en una hora en el café de la calle Mayor, dijo con tono frío que no dejaba lugar a objeciones. Rafael llegó en su sedán destartalado, aparcó lejos de la entrada y entró. Adriana ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, tomando un capuchino. Llevaba gafas oscuras, aunque el tiempo estaba nublado. Rafael se sentó enfrente, intentando aparentar seguridad. Adriana, sobre lo de anoche. Sobre lo de anoche quiero oír la verdad, interrumpió ella quitándose las gafas. Su mirada era dura. ¿Qué fue eso? ¿Quién es realmente esa mujer? Ya te lo dije, mi exmujer. Rafael intentó sonreír. Carmen. Nos divorciamos hace 3 años. ¿Y ella es dueña de un restaurante? Aparentemente, sí. Yo mismo no lo sabía. Llamaste pobretona a la dueña de un establecimiento prestigioso. Adriana se inclinó más cerca, delante de todos. Pareciste un completo idiota, y yo contigo. Es un malentendido. Rafael extendió la mano hacia la suya, pero ella se apartó. Cuando estábamos casados, ella no tenía nada. No podía suponer. ¿No podía suponer que era capaz de más? Adriana sonrió con ironía. ¿O quizás simplemente la subestimaste, como subestimas muchas otras cosas? ¿Qué quieres decir? Adriana sacó el teléfono y lo puso sobre la mesa. En la pantalla había un mensaje abierto. Esta mañana me llamó una amiga. Trabaja en un banco. Preguntó si por casualidad no estaba saliendo con ese tal Rafael Somoza, porque su historial crediticio apareció en el sistema. Resulta que tienes 3 créditos activos, 2 de ellos con mora, y además ayer sacaste un microcrédito de 120,000. Rafael palideció. Se le cortó la respiración. Eso es. Es información personal. Ella no tenía derecho. Estaba preocupada por mí. Adriana echó el pelo hacia atrás. E hizo bien. Entonces, ¿la cena de anoche la pagaste con dinero prestado? Adriana, escucha. ¿Y el coche? Entrecerró los ojos. Anteayer venías en otro. Gris. Viejito. Y anoche apareció de repente un sedán premium. ¿Alquilado? Rafael guardó silencio. Las palabras se atascaban en alguna parte de su garganta. El reloj. Adriana señaló su mano. Enséñamelo más de cerca. Él extendió la mano de mala gana. Adriana tomó su muñeca, giró el reloj hacia la luz y sonrió con ironía. Falsificación. Buena, pero falsificación. Mi padre tiene un Rolex auténtico. Sé cómo se ve el original. Rafael retiró la mano bruscamente, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. Entonces, toda esta parafernalia es mentira. Adriana entrecerró los ojos. No eres un empresario exitoso. Eres un gerente endeudado que intenta parecer más rico de lo que es. Quería causar impresión, murmuró Rafael. Tú entiendes, un hombre debe demostrar que es capaz de mantener a una mujer. ¿Mantener? Adriana se rió. Rafael, ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. Te endeudaste por una cena. ¿Qué sigue? ¿Vas a pedir préstamos para comprarme flores? Me corregiré. Rafael se inclinó hacia adelante, agarrando su mano. Dame una oportunidad. Encontraré la forma de salir de las deudas. Tengo planes. ¿Qué planes? Ella liberó su mano. Ni siquiera tienes vivienda propia. He comprobado.
Alquilas un apartamento de una habitación en las afueras. Rafael bajó la cabeza. Todo se derrumbaba. Toda su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba en pedazos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Adriana terminó su café. Tu exmujer resultó ser mucho más exitosa que tú. Ella tiene un negocio y tú apenas llegas a fin de mes. Y aún así te atreviste a llamarla pobretona. No lo sabía, susurró Rafael. ¿No lo sabías o no querías saberlo? Adriana se levantó, tomó su bolso. Tengo que irme. No me llames más, Rafael. Busca a alguien de tu nivel. Se fue, dejándolo sentado solo en el café. Rafael miraba por la ventana, observando cómo ella subía a un taxi y se marchaba. La última esperanza de un futuro próspero desapareció con ella. El teléfono vibró. Número desconocido. Rafael contestó mecánicamente. ¿Rafael Somoza? Sonó una voz femenina alegre. Empresa préstamo rápido. Tiene una mora en el pago. ¿Qué mora? Rafael frunció el ceño. Acabo de sacar el crédito ayer. Del préstamo anterior. De marzo de este año. Suma a devolver 47.890 euros. Debía hacer el pago antes del día 25. Hoy es 28. Se han aplicado sanciones. Rafael desconectó el sonido y arrojó el teléfono sobre la mesa. Se había olvidado del crédito viejo. Completamente olvidado. 47.000. ¿De dónde sacarlos? Pasó todo el día en la postración. Intentó trabajar, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior. Al rostro de Carmen. A su sonrisa tranquila. A las palabras, me alegra verte en mi restaurante. ¿De dónde sacó dinero para un restaurante? Hace 3 años, cuando se divorciaron, no había nada que repartir. Apartamento alquilado, muebles viejos, coche a crédito. Carmen solo se llevó sus cosas personales y la hija se quedó con ella. No exigió pensión alimenticia, aunque tenía derecho. Dijo que se las arreglaría sola. Y se las arregló. Más aún, prosperó. Por la noche, cuando Rafael volvió a casa después de su turno en el taxi, lo recibió un vecino, un hombre mayor que vivía en el apartamento contiguo. Somoza, vinieron a verte, dijo. Unas personas. Preguntaron cuándo estarías. ¿Qué personas? A Rafael se le heló el interior. No sé. 2 tipos. Con chaquetas de cuero. Uno dejó una nota. El vecino le tendió un papel arrugado. Rafael lo desdobló y leyó, esperamos la devolución de la deuda. No te demores. Última advertencia. Teléfono de contacto. Cobradores. Por supuesto. ¿Quién más? Rafael entró en el apartamento y se desplomó en el sofá. Deudas por todas partes. Adriana lo había dejado. El trabajo apenas daba para vivir. Trabajar en el taxi por las noches lo agotaba, pero el dinero aún no alcanzaba. Y en algún lugar del centro de la ciudad su exmujer dirigía un restaurante exitoso y vivía la vida con la que él solo había soñado. La injusticia de este hecho ardía por dentro. ¿Por qué ella? ¿Por qué a ella le salió todo bien y a él no? Él siempre había sido más inteligente, más ambicioso, más activo. Él hacía planes, intentaba abrirse paso. Y Carmen era callada, discreta. Trabajaba como recepcionista, se ocupaba de la casa, criaba a su hija. Nada destacable. Y de repente, un restaurante. Rafael encendió el portátil y volvió a entrar en la página web de El Aristócrata. Estudió las fotos del interior, el menú, las reseñas. Todo estaba al más alto nivel. Cuenta media, 15-20 mil por persona. Salón para 50 comensales. Si se calcula que el establecimiento está lleno al menos a la mitad cada noche. Rafael hizo cálculos mentales. La facturación debía ser enorme. Abrió la sección con información sobre la propietaria. Había un pequeño artículo. Carmen Valverde inauguró el restaurante hace un año, invirtiendo fondos propios en el proyecto.
Según sus palabras, es la realización de un sueño largamente acariciado y la oportunidad de realizar sus ideas en el ámbito de la alta cocina. Fondos propios. ¿De dónde sacó fondos propios? Rafael buscó en las redes sociales. Encontró la página de Carmen. No era muy activa, pero había varias fotos: inauguración del restaurante, ella con su hija Lucía, un viaje de trabajo a Italia para algún congreso de restauradores. En todas las instantáneas Carmen se veía feliz y segura de sí misma. Lucía. 12 años. Rafael de repente se dio cuenta de que no había visto a su hija en casi medio año. Después del divorcio había venido un par de veces, traía regalos, pero Lucía lo recibía con frialdad. Respondía con monosílabos, no quería hablar. La última vez le dijo directamente: ¿para qué has venido? A mamá y a mí nos va bien sin ti. Rafael se ofendió entonces y no volvió a aparecer. Ahora miraba la fotografía de su hija y veía que había cambiado. Había crecido, madurado. Se había vuelto parecida a Carmen, los mismos rasgos delicados, la misma mirada directa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un compañero de trabajo. Somoza, escucha, ¿no serás por casualidad pariente de Carmen Valverde? Preguntó. ¿La dueña de El Aristócrata? Sí, respondió cansado Rafael. Es mi exmujer. ¿En serio? El compañero se sorprendió. ¿Qué suerte tienes? Ella ahora está en la cresta de la ola. Su restaurante es popularísimo. Dicen que pronto abrirá un segundo. ¿De dónde sacas la información? Rafael se puso alerta, pues salió en las noticias. Dio una entrevista a una revista local. Sobre emprendimiento femenino, sobre cómo empezó. Cuenta cosas interesantes. Rafael encontró esa entrevista en internet. Carmen contaba cómo después del divorcio recibió una herencia de su abuela, que murió hace 2 años. Un pequeño apartamento en el centro y cierta suma de dinero. Carmen vendió el apartamento, añadió sus ahorros e invirtió todo en el restaurante. Herencia de la abuela. Rafael recordó a esa anciana. Vivía en una ciudad vecina y él con Carmen la visitaban un par de veces al año. La abuela siempre estaba descontenta con Rafael, le decía a Carmen que no era digno de ella. Después del divorcio, Rafael se enteró de que la anciana había muerto, pero no le dio importancia. Y resultó que le dejó una herencia a su nieta, así que el dinero para el restaurante no era del presupuesto común. Llegó después del divorcio, de una fuente independiente, pero Rafael no podía aceptarlo. Dentro crecía la sensación de que le habían robado. ¿De qué tenía derecho aparte de ese éxito? Al fin y al cabo, 15 años de matrimonio no son broma. 15 años mantuvo a la familia, proveyó, ganaba dinero. Carmen se quedaba en casa con el niño, luego consiguió un trabajo por una miseria. Si no fuera por él, no habría sobrevivido. Y ahora ella es dueña de un restaurante, nada en dinero, mientras él resuelve deudas. Injusto. El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de un número desconocido: Rafael, devuelve el dinero en una semana. Si no, habrá problemas. Rafael arrojó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las circunstancias presionaban por todas partes. Adriana lo había dejado. Las deudas crecían. Los cobradores amenazaban. Y su exmujer prosperaba. En su cabeza empezó a formarse una idea. Peligrosa, discutible, pero tentadora. ¿Y si intentaba volver con Carmen? ¿Reconciliarse, restaurar la relación, volver a ser una familia? Entonces tendría acceso a sus recursos, a su éxito. Podría salir del pozo de deudas. Lucía volvería a tener un padre. Todo volvería a ser como antes, solo que ahora vivirían mejor. O la otra opción. Si Carmen no quiere reconciliarse, y lo más probable es que no quiera, se puede intentar por vía judicial. Demostrar que el restaurante fue comprado con dinero ganado durante el matrimonio. Que la herencia de la abuela es una formalidad y en realidad se usaron sus ahorros comunes. Entonces podría reclamar una parte.
Rafael se levantó y caminó por la habitación. Ambas opciones parecían realistas. Primero intentar el camino pacífico. Disculparse por la escena de anoche, establecer contacto, proponer empezar de nuevo. Carmen siempre había sido blanda, condescendiente. Quizás acepte. Y si no, el camino judicial. Buscar un abogado, presentar una demanda. El divorcio fue hace 3 años, pero los plazos de prescripción aún no han vencido. Rafael sintió cómo despertaba en su interior el entusiasmo. El plan empezaba a tomar forma. Había que actuar con cuidado, reflexivamente. Primero una reunión con Carmen. Disculpas, intento de acercamiento. En paralelo, consulta con un abogado, por si acaso. Abrió los contactos en el teléfono y encontró el número de Carmen. El dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿Llamar ahora? ¿O esperar? Quizás mejor ir en persona. Rafael decidió actuar rápido, antes de cambiar de opinión. Marcó el número. Largos tonos. Luego la voz de Carmen. Diga. Carmen, soy yo. Rafael intentó hablar con calma. Rafael. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Pausa. Luego. ¿Sobre qué? Sobre lo de anoche. Quiero disculparme. Y en general. Tenemos de qué hablar. Otra pausa. Bien, dijo finalmente Carmen. Mañana a las 6 de la tarde. En el restaurante. Ven. Colgó. Rafael dejó el teléfono y exhaló. Primer paso dado. Mañana comenzaría un nuevo juego. Y esta vez no pensaba perder. Rafael pasó todo el día siguiente esperando nerviosamente. Ensayó varias veces frente al espejo lo que le diría a Carmen, cómo se disculparía, qué argumentos presentaría. Había que parecer sincero, pero no débil. Arrepentido, pero no patético. Comprendía que tenía una oportunidad y no podía fallar. Hacia las 6 de la tarde Rafael llegó al restaurante en su viejo sedán. Esta vez sin ninguna parafernalia, sin relojes falsos ni coches alquilados. Simplemente él mismo, con el traje normal que usaba para el trabajo. Quizás la honestidad jugara a su favor. Dentro del aristócrata reinaba la atmósfera tranquila del establecimiento nocturno antes de la llegada de clientes. En varias mesas se sentaban comensales. El maitre recibió a Rafael con reserva. Rafael Somoza se presentó. La directora del restaurante me ha citado. La señora Valverde lo espera en el despacho. Segundo piso, a la derecha, respondió el hombre. Rafael subió por la amplia escalera con barandilla forjada. El pasillo de arriba estaba revestido con paneles de madera. Encontró la puerta necesaria y llamó. Entra, Rafael, llegó la voz de Carmen. El despacho resultó ser espacioso y luminoso, ventana grande, escritorio de madera oscura, estanterías con libros, cómodos sillones para visitantes. Carmen estaba sentada tras la mesa, revisando unos documentos. Levantó la mirada y Rafael vio en sus ojos una tranquila disposición a escuchar. Siéntate, señaló el sillón frente a ella. Rafael se sentó, sintiendo cómo la tensión le atenazaba los hombros. Carmen se veía completamente diferente a hace 3 años. Entonces estaba cansada, agotada por la vida cotidiana y sus constantes reproches. Ahora frente a él estaba sentada una mujer segura de sí misma con postura erguida y mirada clara. Carmen, quiero disculparme por el malentendido de anteayer, comenzó Rafael, intentando hablar con sinceridad. Lo que dije fue horrible. No tenía derecho a hablarte así. Carmen asintió en silencio, dejándole continuar. Estaba equivocado. Tú no merecías esas palabras. Nunca las mereciste. Rafael hizo una pausa. En general hice muchas cosas mal. En el matrimonio también. Lo comprendo ahora. ¿Qué quieres, Rafael? Preguntó Carmen con tono uniforme. ¿No habrías pedido una reunión solo por disculparte? Él suspiró. Ella siempre lo había visto todo. Quiero hablar de nosotros. De lo que fue. Y de lo que podría ser.
Ya no hay un nosotros, Carmen extendió las manos. Nos divorciamos hace 3 años. Te fuiste con otra mujer. ¿Recuerdas? Me equivoqué, Rafael se inclinó hacia adelante. Fui un idiota. Pensé que necesitaba libertad, nuevas relaciones, otra vida. Pero me equivoqué, Carmen. Esa mujer. Con ella no funcionó. Y con las demás tampoco. ¿Las demás? Carmen sonrió con ironía. ¿Entonces hubo varias? No es eso lo importante, Rafael hizo una mueca. Lo importante es que comprendí, lo real era solo lo que teníamos nosotros. Nuestra familia. Nuestra hija. Quiero recuperar eso. Carmen guardó silencio durante un tiempo, estudiándolo con la mirada. Rafael, vienes a verme 3 años después del divorcio y dices que quieres recuperarlo todo. Después de dejarnos a Lucía y a mí. Después de humillarme públicamente en mi propio restaurante. ¿Y crees que aceptaré? Espero que me des una oportunidad. Intentó tomar su mano, pero Carmen retiró las manos de la mesa. La gente cambia. Yo he cambiado. Comprendí que valores son importantes. Familia, estabilidad, amor. ¿Comprendiste esto después de que tu amante viera que no tienes dinero? Carmen inclinó la cabeza. ¿Después de que se enterara de tus deudas? Rafael se estremeció. ¿Cómo lo sabes? Tengo ojos, se encogió de hombros. Reloj falso, nerviosismo cuando trajeron la cuenta. No soy ciega. Además, Beatriz dijo que pagaste con tarjeta durante mucho tiempo, estudiabas la cuenta y hacías muecas. Rafael sintió como el rubor le cubría el rostro. Bien, tengo dificultades financieras. Pero es temporal. Me corregiré. Encontraré mejor trabajo, saldaré las deudas. ¿Y qué saco yo de esto? Carmen lo miraba con calma. ¿Un marido que volverá a culparme de todos sus fracasos? ¿Qué exigirá que apoye sus ambiciones mientras él persigue un espejismo? Ya no haré eso, Rafael elevó la voz. Comprendí mis errores. Rafael, lo único que comprendiste es que ahora soy más exitosa que tú. Carmen se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Y eso te enfurece. No la pérdida de la familia, no la separación de tu hija, sino el hecho de que la exmujer a quien considerabas una fracasada construyó un negocio. ¿No es así? Rafael también se levantó de un salto. Es exactamente así, se volvió hacia él. Nunca me amaste de verdad. Te gustaba la sensación de superioridad sobre mí. Te gustaba que yo dependiera de tu dinero, de tus decisiones. Y cuando empecé a ganar yo misma, comenzaste a ser aún más exigente. Rafael quiso objetar, pero no encontraba palabras. En algún lugar del fondo del alma comprendía que ella tenía razón. Carmen, quiero ayudar a Lucía, cambió de tema. Pagaré pensión alimenticia. Regularmente. Quiero verla, participar en su vida. La pensión alimenticia debiste haberla pagado todo este tiempo. Carmen volvió a la mesa. Pero no presenté demanda porque no quería tener que ver contigo. A Lucía y a mí nos bastaba. ¿Y ahora de repente decidiste ser un padre responsable? Más vale tarde que nunca, murmuró Rafael. Lucía tiene 12 años, Carmen volvió a sentarse en el sillón. Recuerda perfectamente cómo te fuiste. Cómo me gritabas. Cómo me acusabas de destruir tu vida. Ella oyó todo eso. Estaba equivocado, Rafael bajó la cabeza. Quiero corregir esto. Dame la oportunidad de hablar con ella. Carmen reflexionó. Bien. Puedes venir el sábado. A las 2 de la tarde. Vivimos en la calle Cervantes, número 85, apartamento 20. Pero te advierto, Lucía decidirá por sí misma si quiere comunicarse. No voy a presionarla. Gracias, exhaló Rafael. Gracias, Carmen. En cuanto a lo nuestro, Carmen le miró directamente a los ojos, ese tema ya no existe. No vamos a restaurar la relación. Yo vivo mi vida, tú la tuya. Lo único que nos une es Lucía. Y solo por ella estoy dispuesta a mantener algún contacto. Rafael asintió, aunque por dentro todo hervía de indignación. Ella se había negado. Así de simple. Ni siquiera le había dado una oportunidad real. Vale, se levantó.
Entendido. Hasta el sábado. Salió del despacho y bajó. En el salón ya se había reunido más gente. La gente reía, conversaba, disfrutaba de la cena. Rafael pasó junto a ellos con una sensación pesada en el pecho. El sábado llegó a casa de Carmen a las 2 en punto. La casa resultó estar en un buen barrio, un edificio nuevo con seguridad y aparcamiento subterráneo. Rafael subió al quinto piso y llamó al apartamento 45. La puerta la abrió Lucía. Rafael apenas reconoció a su hija. En 3 años se había convertido de una niña de 9 años en una adolescente. Alta, con largo cabello rubio como su madre. Rostro serio y mirada cautelosa. Hola, Lucía, intentó sonreír. Hola, ella no se apartó de la puerta. Mamá dijo que vendrías. ¿Puedo entrar? Lucía lo dejó pasar de mala gana. El apartamento era luminoso y espacioso, 3 habitaciones, renovación moderna, muebles cómodos. Nada que ver con el estrecho apartamento de 2 habitaciones alquilado donde vivían durante el matrimonio. Carmen salió de la cocina. Rafael. Pasa al salón. Os dejaré hablar. Desapareció en su habitación cerrando la puerta. Lucía se sentó en el sofá. Rafael se acomodó en el sillón frente a ella. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Empezó inseguro. Normal, Lucía se encogió de hombros. Sacos sobresalientes. Bien hecho. Siempre supe que eras una niña lista. Tú no sabías nada, lo miró fríamente. En general no sabes nada de mí. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Hace medio año? ¿Un año? Estaba ocupado. Todos están siempre ocupados, Lucía lo interrumpió. Pero mamá encuentra tiempo. Trabaja más que tú, dirige el restaurante, va a reuniones, y aún así cada noche cena conmigo. Me ayuda con las tareas. Pregunta cómo ha ido el día. Lucía, quiero corregirme, Rafael se inclinó hacia adelante. Comprendo que fui un mal padre. Pero quiero cambiar esto. Quiero participar en tu vida. ¿Para qué? Inclinó la cabeza, exactamente igual que Carmen. Durante 3 años no te importó. ¿Por qué de repente te importa ahora? Porque me di cuenta de mis errores. ¿O por qué te enteraste de que mamá ahora tiene dinero? Lucía entrecerró los ojos. ¿Crees que soy pequeña? Lo entiendo todo. No viniste a verme a mí. Viniste a ver a mamá. Porque ella tiene éxito y tú, por lo que entiendo, tienes problemas. Rafael sintió como la rabia hervía dentro. No es verdad. Quiero restaurar la relación contigo. Entonces demuéstralo. Lucía se levantó. Ven dentro de un mes. Luego otro mes más. Hazlo regularmente, y no cuando necesites algo. Entonces, quizás, te crea. Se fue a su habitación, dejando a Rafael sentado solo en el salón. Pasados unos minutos salió Carmen. ¿Cómo fue la conversación? Preguntó. ¿Me odia? Rafael se frotó el rostro con las manos. No te odia. Simplemente no confía. Y la entiendo, Carmen se sentó en el sofá. Rafael, si de verdad quieres establecer contacto con tu hija, esto requerirá tiempo y esfuerzo. No una sola visita. Lo entendí, se levantó. Vendré. Regularmente. Carmen lo acompañó hasta la puerta. Rafael salió al rellano y se detuvo. Carmen, ¿de dónde sacaste dinero para todo esto? Hizo un gesto abarcando el apartamento. ¿Para el restaurante? ¿Para la vivienda? Ya te lo dije. Herencia de mi abuela. ¿Todo? ¿Solo la herencia? Carmen entrecerró los ojos. ¿Qué insinúas? Bueno, estuvimos casados 15 años, Rafael intentó hablar con cuidado. Seguramente ahorraste dinero de mi salario. Acumulaste. Y luego, después del divorcio, usaste esos ahorros junto con la herencia. Ojalá, Carmen sonrió con ironía. Tu salario apenas alcanzaba para vivir. Especialmente después de que sacaste créditos. ¿Qué ahorros? Pero trabajaste los últimos años, insistió Rafael. Recibía salario. ¿Dónde fue a parar? A comida, ropa para Lucía, sus actividades extraescolares y clases. Carmen arqueó las cejas. ¿A qué te refieres, Rafael?
A nada, se apresuró a retroceder. Solo tengo curiosidad. Si te interesan los detalles financieros de mi negocio, puedes consultar los informes públicos. Carmen empezó a cerrar la puerta. Todo es legal y transparente. Hasta pronto. La puerta se cerró. Rafael bajó y salió a la calle. Pensamientos giraban en su cabeza. Carmen se había negado a restaurar la relación. Lucía no quiere comunicarse. Solo queda un camino, el judicial. Esa misma noche Rafael encontró en internet contactos de varios abogados especializados en disputas familiares. Llamó a 3, explicó la situación. 2 rechazaron tomar el caso de inmediato, dijeron que había pocas posibilidades. El tercero, Emilio Cortés, aceptó una consulta. El lunes Rafael fue a la oficina de Cortés. El abogado resultó ser un hombre de unos 50 años, con mirada pesada y sonrisa cínica. Así que quiere impugnar el derecho de propiedad sobre el negocio de su exmujer. Cortés entrecerró los ojos. Caso interesante. Considero que tengo derecho a una parte. Rafael se sentó erguido. Estuvimos casados 15 años. Todo lo que ella ganó entonces fue adquirido conjuntamente. ¿Cuándo fue el divorcio? Hace 3 años. ¿Y cuándo se registró el negocio? Hace 1 año. Pero ella usó dinero que ahorró durante el matrimonio. Cortés negó con la cabeza. Hay que demostrarlo. ¿Tiene documentos? ¿Extractos de cuentas? ¿Algo que confirme que el capital inicial del restaurante son fondos adquiridos conjuntamente? No, pero... Entonces el caso es difícil, continuó Cortés. Según sus palabras, el dinero proviene de una herencia. Si esto se confirma con documentos, contrato de donación, testamento, venta del apartamento, entonces es su propiedad personal. No sujeta a reparto. ¿Y si digo que ella ocultaba ingresos durante el matrimonio? ¿Qué ahorraba mi salario y luego lo usó después del divorcio? Cortés sonrió con ironía. ¿Lo demostrará? ¿Mostrará extractos, pagos, transferencias? Puedo intentar encontrarlos. Rafael no se rendía. Entonces búsquelos. Pero le advierto, el tribunal exige pruebas claras. Las palabras generales no funcionan. Se necesitan documentos, fechas, sumas. Cortés sacó una libreta. Si reúne la base probatoria, venga de nuevo. Discutiremos la estrategia. Mi tarifa es 100.000 por llevar el caso más un porcentaje de la suma ganada. Rafael palideció. ¿100.000? ¿De dónde saco esas sumas? Es la tarifa estándar para casos similares. Cortés se encogió de hombros. Si quiere más barato, busque un abogado novato. Pero las posibilidades de éxito serán menores. Rafael salió de la oficina en completa postración. 100.000. No tenía ese dinero ni lo tendría. Apenas podía pagar las deudas actuales. Pero la idea no lo soltaba. Carmen es dueña de un restaurante, vive en un buen apartamento y él chapotea en la miseria. Es injusto. Tiene derecho a parte de su éxito. Fue su marido 15 años. Mantenía a la familia. Trabajaba. Había que encontrar un modo. Quizás sacar otro crédito. O buscar un abogado más barato. O intentar reunir pruebas él mismo y luego ir a juicio. Rafael se sentó en el coche y arrancó el motor. La decisión había madurado. Lucharía. Que Carmen piense que se libró. Que se considere a salvo. Pero él no se rendiría. Demostraría que tiene derecho a su dinero. Y entonces ella lamentará haberle rechazado. Las siguientes 2 semanas Rafael las pasó en frenéticas búsquedas de un abogado que tomara el caso por menos dinero. Llamó a docenas de bufetes jurídicos, se reunió con especialistas jóvenes que apenas comenzaban su carrera. Al final volvió con Emilio Cortés. Cortés aceptó bajar la tarifa a 70.000 si Rafael pagaba la mitad de inmediato, 35.000. Rafael no durmió 3 noches, calculando opciones. Al final sacó otro microcrédito a intereses monstruosos. Reunió la suma necesaria y se la llevó a Cortés. Así que está decidido en serio. El abogado contó los billetes y los guardó en la caja fuerte. Entonces empecemos.
Cuénteme todo desde el principio sin omitir detalles. Rafael contó. Cortés escuchaba, anotaba, a veces hacía preguntas aclaratorias. Entendido, dijo finalmente. La versión es esta: usted afirma que parte de los fondos usados para comprar el restaurante fueron acumulados durante el periodo del matrimonio de sus ingresos conjuntos. Por lo tanto, esta propiedad está sujeta a reparto. ¿Correcto? Sí, Rafael asintió. Entonces necesitamos pruebas. Extractos de cuentas bancarias del periodo del matrimonio. Documentos sobre ingresos, los suyos y los de ella. Cualquier confirmación de que ella ahorraba dinero. Sin esto el juicio está condenado. No tengo nada, reconoció Rafael. Después del divorcio no me llevé documentos. Entonces lo solicitaremos a través del tribunal. Cortés hizo una anotación. Presentaremos demanda, exigiremos que proporcione documentos financieros. Pero tenga en cuenta, si resulta que todo el dinero proviene efectivamente de la herencia, perderemos. Y usted tendrá que pagar los gastos judiciales. ¿Cuánto? Depende de la suma de la demanda. Si exigiremos la mitad del valor del negocio y el restaurante vale como mínimo 10 millones, entonces los gastos pueden ser varios cientos de miles. Rafael palideció, pero asintió. No había vuelta atrás. El dinero ya estaba dado, la decisión tomada. Cortés redactó la demanda. Rafael exigía reconocer el restaurante El Aristócrata como bien adquirido conjuntamente y asignarle la mitad de la participación. Como fundamento se indicaba que durante el periodo del matrimonio los cónyuges llevaban una economía común. Carmen tenía acceso al presupuesto familiar y podía hacer ahorros que posteriormente usó para crear el negocio. Una semana después la demanda fue presentada al tribunal. A Carmen le llegó la citación. Ella llamó a Rafael esa misma noche. ¿Me has demandado? Su voz era helada. Tengo derecho a parte de lo que construiste. Rafael intentó hablar con firmeza. Estuvimos casados 15 años. El restaurante fue comprado 2 años después del divorcio con dinero de una herencia. Carmen hablaba lentamente, recalcando cada palabra. No tienes ninguna relación con él. Eso lo decidirá el tribunal, cortó Rafael. Nos vemos en la sala. Colgó, sintiendo una mezcla de triunfo y miedo. Ahora había comenzado la batalla real. Carmen llamó a su abogado, Javier Palacios, conocido especialista en defensa de negocios. Palacios era más joven que Cortés, de unos 40 años, pero con reputación de abogado duro e inteligente que no perdía casos. La primera vista se programó para un mes después. Durante ese tiempo ambas partes se preparaban, reunían documentos, formulaban posiciones, construían estrategia. Cortés solicitó a través del tribunal la presentación de documentos financieros de Carmen del periodo del matrimonio y después del divorcio. El tribunal aceptó la solicitud. Carmen, a través de su abogado, proporcionó el paquete completo: extractos de cuentas, contratos, recibos, declaraciones de impuestos. Rafael estudiaba estos papeles junto con Cortés, esperando encontrar un punto débil. Pero todo se veía limpio. Los extractos mostraban que durante el periodo del matrimonio en las cuentas de Carmen no había ahorros significativos. Su salario de recepcionista en la clínica dental era de 35,000 al mes. Rafael ganaba 50. De ese dinero se pagaban el alquiler del apartamento, servicios públicos, comida, ropa, créditos. No había grandes sumas depositadas o invertidas. En cambio, después del divorcio todo cambió. 1 año y medio después de la separación, Carmen recibió una herencia de su abuela, un apartamento en el centro de la ciudad y 300,000 en efectivo. Vendió el apartamento por 5 millones. Total, 5,300,000. A esto se sumaban sus propios ahorros de año y medio de trabajo, unos 300,000. Suma total, 5,600,000. Con este dinero alquiló el local para el restaurante, compró equipo, hizo reformas, contrató personal. Todo documentado: contrato de alquiler, recibos de equipo, órdenes de pago. Limpio. Cortés extendió las manos. No hay nada de qué agarrarse. La fuente de fondos está confirmada. Fechas correctas. Después del divorcio.
Pero ella pudo haber escondido dinero durante el matrimonio. Rafael golpeó la mesa con el puño. Ahorrar en efectivo que no se reflejaba en las cuentas. Demuéstrelo. Cortés se encogió de hombros. ¿Dónde están las pruebas? ¿Testigos? ¿Documentos? No tengo nada. Rafael se levantó de un salto, pero sé que ella escondía algo. El tribunal no trabaja con Joseph. Cortés cerró la carpeta con documentos. El tribunal trabaja con hechos. No los tenemos. Como máximo, lo que podemos intentar es el argumento de que usó contactos o conocimientos obtenidos en el matrimonio. Pero es una posición débil. A pesar de los pronósticos sombríos, Rafael insistía en ir hasta el final. Ya había gastado dinero en el abogado, quemado todos los puentes. No había donde retroceder. El día de la vista Rafael llegó al tribunal media hora antes del inicio. Estaba nervioso, sudaba, aunque en el edificio hacía fresco. Cortés apareció 10 minutos antes de la vista, con maletín y aspecto seguro de profesional. Carmen llegó con el abogado Palacios y otro hombre, el contable Sergio Ruiz, que llevaba la contabilidad del restaurante. Carmen se veía tranquila, incluso indiferente. Lanzó a Rafael una mirada breve y se volvió. La jueza abrió la sesión. Se escucha el caso de la demanda de Rafael Somoza contra Carmen Valverde sobre reparto de bienes. El demandante exige reconocer el restaurante El Aristócrata como bien adquirido conjuntamente y asignarle la mitad de la participación. Tiene la palabra el demandante. Cortés se levantó y empezó a exponer la posición. Hablaba de que durante el periodo del matrimonio las partes llevaban una economía común, tenían un presupuesto común y la demandada tenía la oportunidad de hacer ahorros de los ingresos conjuntos. Estos ahorros posteriormente fueron usados para crear el negocio, por lo tanto, el negocio está sujeto a reparto. Palacios escuchó y se levantó para las objeciones. Señoría, la posición del demandante no está confirmada por documentos. Hemos proporcionado el paquete completo de documentos financieros que muestran, durante el periodo del matrimonio mi clienta no tenía ahorros. Su salario era de 35,000 al mes. El presupuesto familiar apenas cubría los gastos. El demandante mismo sacó créditos para el automóvil y electrodomésticos que todavía no están pagados. Rafael se estremeció. Palacios había dado en el punto débil. El restaurante fue creado 2 años después del divorcio, continuó el abogado. El capital inicial fue completamente obtenido de la herencia, apartamento de la abuela vendido por 5 millones más 300,000 en efectivo. Aquí están el contrato de donación, certificado de derecho a la herencia, contrato de compraventa del apartamento. Todo confirmado por documentos. La jueza estudió atentamente los papeles. Demandante Somoza, ¿tiene pruebas de que la fuente de fondos no fue la herencia sino ahorros conjuntos? Rafael se levantó sintiendo como su corazón latía con fuerza. Señoría, afirmo que mi exmujer ahorraba dinero de mi salario. Yo aportaba 50,000 mensuales a la familia. Parte de ese dinero ella pudo acumular en efectivo sin reflejarlo en las cuentas. ¿Hay pruebas? La jueza levantó la mirada. No, pero... Sin pruebas son suposiciones, la jueza hizo una anotación. El tribunal no puede basarse en suposiciones. ¿Hay más argumentos? Cortés se levantó de nuevo. Señoría, el demandante también indica que durante el periodo del matrimonio ayudó a la demandada con contactos y consejos que posteriormente fueron usados al crear el negocio. Es decir, su aporte fue no solo material sino también intelectual. Palacio sonrió con ironía. Señoría, el demandante trabajaba como gerente en una empresa mayorista de venta de productos sanitarios. Mi clienta abrió un restaurante de alta cocina. ¿Dónde está la relación? ¿Qué consejos pudo dar una persona que vendía inodoros en el ámbito del negocio de restauración? Por la sala pasó una risa contenida. Rafael sintió como el rubor le cubría el rostro. Además, continuó Palacios, el demandante mismo abandonó la familia hace 3 años. Dejó a la esposa con un hijo sin apoyo financiero. No pagó pensión alimenticia aunque estaba obligado. Mi clienta no demandó la pensión porque no quería tener que ver con el exmarido. Ella lo construyó todo sola,
con su trabajo y la herencia recibida. La jueza asintió. Entendido. Pasamos a los testigos. ¿La demandada tiene testigos? Sí, señoría. Palacios llamó a Sergio Ruiz. Testigo Sergio Ruiz, contable y director financiero del restaurante El Aristócrata. Ruiz se puso tras el estrado. Era un hombre de mediana edad con gafas, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Hace un año, cuando Carmen Valverde abría el restaurante, Ruiz hablaba clara y segaramente, llevé toda la contabilidad desde el principio. Puedo confirmar, el capital inicial fue de 5.600.000. Fuente, venta del apartamento recibido en herencia, más ahorros propios de Carmen Valverde. Aquí están los extractos, órdenes de pago, declaraciones fiscales. Pasó a la jueza una carpeta con documentos. La jueza los estudió, hizo varias preguntas aclaratorias. Ruiz respondía claramente, sin titubeos. ¿El demandante tiene preguntas al testigo? Preguntó la jueza. Cortés se levantó. Ciudadano Ruiz, ¿y de dónde tenía la demandada Valverde ahorros de 300.000? ¿Pudo ahorrarlos del salario en año y medio? Perfectamente, Ruiz asintió. En año y medio, de 180 a 270.000. Más recibió prima al despedirse de la clínica, 50.000. Más vendió algunas cosas personales al mudarse. ¿Qué cosas? Cortés se puso alerta. Joyas, regalos, muebles. Cosas normales que la gente vende al mudarse. Cortés se sentó. No había más preguntas. La siguiente llamaron a la gerente del restaurante, Beatriz. Ella confirmó que trabaja con Carmen desde la inauguración, que el restaurante tiene éxito y es rentable, que no hubo operaciones financieras sospechosas. Rafael no tenía testigos. Podía llamar a compañeros de trabajo, pero no sabían nada de su vida familiar. La jueza anunció un receso para estudiar los documentos. Rafael salió al pasillo sintiendo como el suelo se hundía bajo sus pies. Todo iba mal. Los documentos en su contra. Los testigos en su contra. Los hechos en su contra. Cortés se acercó a él con aspecto sombrío. Estamos perdiendo. Tienen una posición de hormigón armado. Todo documentado, todo limpio. Si quiere, podemos intentar cerrar un acuerdo de conciliación. Pedirle alguna compensación para al menos obtener algo. No, Rafael apretó los puños. Quiero ir hasta el final. Entonces prepárese para perder y pagar sus gastos judiciales. Cortés se encogió de hombros. Será caro. Después del receso la jueza anunció su decisión. El tribunal ha estudiado los materiales del caso y ha llegado a la siguiente conclusión. El demandante no ha proporcionado pruebas de que el restaurante El Aristócrata fue creado con fondos adquiridos conjuntamente. Todos los documentos presentados por la demandada confirman, el capital inicial fue obtenido de la herencia, que no es bien adquirido conjuntamente según el artículo 36 del Código de Familia. El negocio fue registrado 2 años después del divorcio, por lo tanto, tampoco está sujeto a reparto. Rafael escuchaba sintiendo cómo todo se contraía por dentro. El tribunal rechaza la demanda, continuó la jueza. El demandante está obligado a reembolsar a la demandada los gastos judiciales por suma de 123.000 en el plazo de 30 días. Golpe de martillo. Sesión terminada. Rafael se quedó sentado, incapaz de moverse. 123.000. ¿De dónde sacarlos? No tenía ni 10.000 libres. Carmen pasó junto a él sin mirarlo. Palacio se detuvo y se inclinó hacia Cortés. Transmita a su cliente, si no paga los gastos judiciales a tiempo, presentaremos demanda de cobro forzoso. Con todas las consecuencias. Se fueron. Rafael se quedó en la sala con Cortés. ¿Qué ahora? Graznó. Ahora necesita encontrar 123.000 y devolverlos. Cortés guardó los documentos en el maletín. Y 35.000 más a mí, la segunda mitad de los honorarios. Lo acordamos. No tengo dinero. Rafael apoyó la cabeza en las manos. Esos son sus problemas. Cortés se levantó. Hice lo que pude. Pero desde el principio advertí, pocas posibilidades. Usted no escuchó. Se fue, dejando a Rafael sentado en la sala de tribunal vacía.
Alrededor reinaba el silencio. Rafael miraba la mesa frente a él y comprendía, había perdido. Perdió el caso. Perdió dinero. Perdió la última esperanza de algo bueno. El teléfono vibró. Mensaje de un cobrador: la deuda por el microcrédito es de 192.000 con multas incluidas. Esperamos el pago. Última advertencia. Rafael apagó el teléfono y salió del edificio del tribunal a la calle. El sol brillaba intensamente, la gente se apresuraba con sus asuntos, la vida continuaba. Solo para él parecía haberse detenido. Se sentó en su viejo coche y estuvo largo rato mirando a la nada. Luego arrancó el motor y se dirigió a casa, a su estrecho apartamento de una habitación, donde lo esperaban deudas, vacío y completa ausencia de futuro. Después del juicio, Rafael se sumergió en un estado cercano a la desesperación. Había perdido en todos los frentes, el tribunal rechazó la demanda, las deudas crecieron hasta sumas astronómicas, los cobradores llamaban cada día amenazando y exigiendo. 123.000 de gastos judiciales más 35.000 al abogado más casi 200.000 por microcréditos más créditos viejos, la suma total de la deuda superó los 400.000. Con un salario de 50.000 e ingresos del taxi de 20-30.000 más, salir de este pozo era imposible. La primera semana después del juicio, Rafael simplemente existió en piloto automático. Trabajo, taxi, casa. Comida de tiendas baratas. Teléfono desconectado, porque las llamadas de los cobradores se habían convertido en tortura. 10 días después del juicio le llegó una carta oficial de Carmen a través de su abogado. En la carta se exigía pagar los gastos judiciales en los 20 días restantes, de lo contrario se presentaría demanda de cobro forzoso con embargo de bienes. Rafael leyó la carta y se rió. ¿Qué bienes? ¿El sofá viejo? Ya había vendido el televisor. No tenía ordenador. El coche era viejo, en el mercado secundario valía una miseria, y además estaba a crédito. Que se lo lleven si quieren. Llamó a Carmen. Carmen, soy yo, dijo cansado. Sobre los gastos judiciales. No tengo dinero. En absoluto. ¿Podemos acordar un pago a plazos? Pausa. Luego la voz de Carmen, fría y distante. Rafael, me demandaste intentando quitarme mi negocio. Gastaste los últimos dineros en un abogado esperando arrebatar lo que no te pertenece. ¿Y ahora quieres que te ayude? Me equivoqué, Rafael hizo una mueca amarga. Lo reconozco. Estaba equivocado. Pero ahora estoy en el fondo. Tengo deudas por todas partes. Los cobradores amenazan. Si presentas demanda de cobro, me acabarán definitivamente. Esa es tu elección, Carmen no se ablandó. Tú mismo creaste esta situación. Hace 3 años abandonaste la familia, nos dejaste sin apoyo. Yo no te pedí nada. No exigí pensión alimenticia. No te llamé pidiendo ayuda. Me las arreglé sola. Construí el negocio sola. Y tú apareciste cuando viste que me iba bien e intentaste quitármelo. Solo quería recuperar lo que consideraba mío, murmuró Rafael. Tú no construiste nada, su voz se endureció. Destruías. En el matrimonio me humillabas, decías que no conseguiría nada. Después del divorcio 3 años no te interesaste por tu hija. Y luego viniste a exigir parte de mi éxito. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Ni siquiera te disculpaste de verdad. Fingiste que querías reconciliarte, pero en realidad intentabas usarme. Eso no es verdad, Rafael intentó objetar, pero su voz sonó insegura. Es verdad, y tú mismo lo sabes, Carmen suspiró. Rafael, no presentaré demanda de cobro forzoso. No porque te compadezca, sino porque no quiero perder tiempo y nervios. Considera que tienes suerte. Pero no te acerques más a mí ni a mi negocio. Y si quieres ver a Lucía, hazlo según el calendario oficial. Te comunicaré los días y horas. Carmen, espera. Colgó. Rafael bajó el auricular y comprendió que esto era el fin. Definitivo, irrevocable. Carmen no había soltado,
pero no por misericordia, sino por no querer ocuparse de una persona que ya no merecía su atención. Adriana había desaparecido completamente de su vida. Lo había bloqueado en redes sociales, no respondía a llamadas, aunque Rafael tampoco intentó contactarla más. Dio en su perfil, alcanzó a mirar antes del bloqueo, fotos con un hombre nuevo, dueño de una cadena de gimnasios. Rico, exitoso, real. No como él. El trabajo se había convertido en rutina. El jefe lo llamó después de que los cobradores consiguieron comunicarse con la oficina y empezaron a exigir a Rafael al teléfono. La conversación fue breve y desagradable. Somoza, que tengas problemas con dinero es asunto tuyo. Pero cuando estos problemas empiezan a interferir con el trabajo de la empresa, es asunto mío. Pon en orden tus finanzas o busca otro lugar. Rafael asintió y salió del despacho. Lo único que aún no conectaba con su vida pasada era Lucía. Carmen le envió un mensaje una semana después de su última conversación: puedes venir a ver a Lucía los sábados de 2 a 4. 2 horas. Si llegas tarde o no vienes sin avisar, se cancela el calendario. Rafael vino el sábado exactamente a las 2. Lucía lo recibió con reserva, pero ya sin esa agresión que había la última vez. Hablaron sobre el colegio, sobre los estudios, sobre sus aficiones. Resultó que se dedicaba al dibujo y soñaba con ingresar en la escuela de arte. ¿Mamá te apoya?, preguntó Rafael. Por supuesto, Lucía asintió. Ella siempre me apoya en todo. Dice que debo dedicarme a lo que amo. Rafael escuchaba y sentía cómo crecía dentro una mezcla de culpa y envidia. Carmen le había dado a su hija lo que él nunca pudo dar: estabilidad, confianza, apoyo. Él simplemente trabajaba y traía dinero, considerando que eso era suficiente. Resultó que no. Papá, ¿vendrás el próximo sábado?, preguntó Lucía antes de irse. Vendré, prometió Rafael. Sin falta. Y venía. Cada sábado, exactamente a las 2. A veces paseaban por el parque, a veces se sentaban en casa y conversaban. Lucía gradualmente se deshielaba, pero la cercanía no había. Había pasado demasiado tiempo. Se habían acumulado demasiadas ofensas. Rafael veía a Carmen raramente. Ella solía salir de casa antes de su llegada, dejándolos solos con su hija. Una vez le preguntó a Lucía: ¿mamá no ha dicho nada malo de mí? No, Lucía negó con la cabeza. Ella en general casi no habla de ti. Solo cuando pregunto. ¿Y qué dice? Que eres mi padre. Que tienes tus problemas. Que yo misma debo decidir qué relación construir contigo. Rafael asintió. Carmen no ponía a su hija en contra de él. No se vengaba a través del niño. Simplemente se distanciaba y daba a Lucía libertad de elección. Eso era peor que cualquier acusación. Pasaron 3 meses después del juicio. Rafael seguía viviendo en deudas, seguía trabajando en 2 trabajos, seguía llegando apenas a fin de mes. Los cobradores se calmaron un poco después de que empezó a pagar al menos sumas mínimas. Pero salir del pozo de deudas era imposible. Los intereses crecían más rápido de lo que podía pagar la deuda principal. Una noche, cuando terminó su turno en el taxi y volvía a casa, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Señor Somoza? Sonó una voz masculina. Mi nombre es Diego. Represento los intereses de una empresa que se especializa en compra de deudas. Estamos listos para ofrecerle una reestructuración. Rafael se puso alerta. Otra trampa. ¿Qué reestructuración? Compraremos todas sus deudas a los acreedores y formalizaremos un crédito en condiciones aceptables. Tasa de interés más baja, plazo de pago mayor. Les será más fácil pagar. ¿Y qué quieren ustedes por eso? Garantía. El coche u otra propiedad. No tengo propiedad. Rafael se frotó los ojos cansado. El coche está a crédito. El apartamento es alquilado. Entonces un avalista. Alguien que responda por usted. Rafael se rió. No tengo avalistas. Todos se alejaron de mí. Lástima, la voz al otro lado se hizo más fría. Entonces no podemos ayudar. Que le vaya bien.
Se cortó la comunicación. Rafael llegó a casa, subió al apartamento y se desplomó en el sofá. Yacía en la oscuridad pensando en cómo todo salió mal. ¿Cuándo exactamente se desvió? ¿Cuándo dejó a Carmen? ¿Cuándo empezó a vivir de apariencias? ¿Cuándo presentó la demanda? Probablemente los errores empezaron mucho antes. Ya en el matrimonio, cuando se consideraba el principal y a Carmen un apéndice. Cuando la humillaba, desvalorizaba, decía que no conseguiría nada. Él mismo creó la situación en la que se encontraba. Una semana después llegó una carta del trabajo. Reducción de plantilla. Su puesto se suprimía. Un mes para buscar nuevo lugar e indemnización por despido, 2 salarios. Rafael leyó la carta y no sintió nada. Ni rabia ni miedo. Solo cansancio. Lo esperaba. El último sábado antes del despido vino a ver a Lucía como siempre. La niña notó inmediatamente que algo iba mal. Papá, ¿estás triste? ¿Qué pasó? Perdí el trabajo. Rafael intentó sonreír. Nada grave. Encontraré uno nuevo. Lucía calló, luego dijo, ¿quizás mamá ayude? Conoce a mucha gente. Quizás te coloque en algún sitio. No, Rafael negó con la cabeza. No hace falta. Me las arreglaré solo. Pero sabía que no se las arreglaría. Edad, historial crediticio arruinado, ausencia de contactos, todo en su contra. En el mejor de los casos encontraría trabajo en las mismas condiciones o peor. Cuando llegó el momento de irse, Lucía de repente lo abrazó. Primera vez en todos estos meses. Papá, aguanta, susurró. Todo se arreglará. Rafael abrazó a su hija en respuesta y sintió que estaba listo para llorar. Aquí estaba, lo único bueno que le quedaba. La frágil conexión que se restauraba gradualmente con su hija. Salió del apartamento y se encontró en la escalera con Carmen. Ella subía con bolsas de comida. Se quedaron inmóviles, mirándose. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Carmen con tono neutral. Mal, respondió honesto Rafael. Perdí el trabajo. Las deudas crecen. Todo se derrumba. Carmen asintió, pero no había compasión en sus ojos. Rafael, no voy a compadecerte. Tú mismo elegiste este camino. Pero por Lucía te diré, ocúpate de ti. Busca trabajo, aunque sea simple. Salda las deudas, aunque tarde años. Empieza de cero. Si no, arrastrarás también a tu hija. No quiero involucrarla, Rafael bajó la cabeza. Entonces actúa. Deja de compadecerte y empieza a corregir errores. Carmen pasó junto a él hacia la puerta del apartamento. Y otra cosa. Si vuelves a intentar quitarme lo que construí, no seré blanda. Espero que nos hayamos entendido. Entendido, Rafael asintió. Carmen abrió la puerta y desapareció en el apartamento. Rafael bajó y salió a la calle. La tarde primaveral era cálida y tranquila. La gente paseaba, reía, vivía la vida normal. Rafael se sentó en el coche y estuvo largo rato inmóvil. Luego sacó el teléfono y abrió una página con vacantes. Empezó a revisar anuncios. Cargador, mensajero, conductor, guardia de seguridad, había mucho trabajo, pero pagaban poco. Igual. No había elección. Eligió varias vacantes y envió currículum. Luego arrancó el coche y se dirigió a casa. Por delante había un largo camino hacia la recuperación. Años de pago de deudas. Vida modesta sin lujos. Pero al menos quedaba la posibilidad de ver a su hija y, quizás, algún día ganarse su respeto. Era poco, pero al menos algo. Un mes después Rafael consiguió trabajo de guardia de seguridad en un centro comercial por 40,000 al mes. Por las noches seguía trabajando en el taxi. Renunció a la vida de apariencias y se mudó a una habitación en las afueras. Cada sábado venía a ver a Lucía, y su relación gradualmente se volvía más cálida. Su hija empezó a creer que su padre había cambiado. Carmen abrió un segundo restaurante y vivía la vida que había construido sola, sin mirar atrás al pasado. Rafael aprendió una dura lección:
No se puede apropiarse del éxito ajeno mediante humillación o juicio, solo puede ganarse con trabajo honesto. La soberbia y la sed de dinero fácil lo llevaron al fondo, y ahora le tocaba subir largo tiempo, paso a paso reconquistando el derecho a llamarse persona.